Hoy día les traigo esta clase donde vamos a revisar hemograma de una manera muy rápida, menos de 30 minutos. Con ustedes, Jesús García Moreno. Les dejo mis páginas para que me sigan. Así que sin más preámbulo, empecemos. A ver, primero, antes que nada deben de saber que esto lo hago tanto para yo practicar antes de mi internado, así como enseñar. Por lo tanto, ustedes se van a dar cuenta que voy a estar haciendo esto. Es decir, les voy a aconsejar que antes de yo tapar los valores normales del laboratorio, ustedes le hagan una captura o le tomen una foto de esto para que tengan esos valores de referencia. ¿Ya? Entonces ahora sí empezamos. Serie blanca. ¿Qué tenemos que saber de la serie blanca? Pues que todo viene de los leucocitos. Los leucocitos tú los puedes dividir en dos grandes grupos, te comento. Están los granulocitos porque tienen gránulos dentro de sí, dentro de su citoplasma, y los agranulocitos. Otra manera de poder dividirlos, y es que como te muestro, es dividirlos a través de series. Es decir, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos vienen a representar la serie mieloide, también los monocitos, mientras que los linfocitos representan la serie linfoide. Ya, otra cosa que quiero ayudarles es darle una de mis mnemotecnias que las he usado por bastantísimo tiempo, me ha servido hasta ahorita, y es la mnemotecnia Ven, María Laura, que me permite esa mnemotecnia, ¿qué cosa? Recordar que los granulocitos incluyen a los basófilos, eosinófilos, neutrófilos, y los agranulocitos incluyen a monocitos, linfocitos. Buena mnemotecnia, incluso me ha servido hasta la fecha. Ok, entonces ahora sí, vamos hablando de cada uno de los componentes celulares que encontramos en la serie blanca. Valores normales tenemos en microlitros, que vienen a ser los valores absolutos, y los porcentuales, que son los relativos. Yo en lo personal me manejo con valores absolutos, me parece mucho más cómodo. No obstante, también hay algunos que se aprenden los valores relativos. Así que leucocitos, tenemos que su rango normal está entre 4.000 a 10.000, incluso puede llegar a 11.000. ¿Qué tenemos aquí? Que cuando hay un aumento eso se conoce como leucocitosis, y cuando hay una disminución eso se conoce como leucopenia. Ahorita les quiero hablar de leucocitosis. A ver, hay una leucocitosis en cualquier tipo de contexto infeccioso, bacteriano, viral, fúngico, parasitario, en neoplasias sólidas, neoplasias hematológicas como leucemias, en colágenopatías muy común, tipo artritis reumatoide, lupus, entre otras. Quemaduras, pues por supuesto, el razonamiento que uno hace aquí es que como hay destrucción tisular, debe de venir una célula blanca a recoger todos esos detritos celulares. Fisiológica, por supuesto, a predominio de linfocitos. ¿Ya? Cuando vemos linfocitosis, uno se va a dar cuenta que los recién nacidos y las mujeres a último término de embarazo tienen linfocitosis. Recién nacidos, incluso cantidades de 9.000 a 30.000 leucocitos, que es algo sumamente elevado. Pero bueno, siempre y cuando no haya signos de sepsis o signos de disfunción de órganos diana, todo lo normal. Sobre todo esto es en recién nacidos. Ya paulatinamente esto va descendiendo conforme avanza la semana y los meses. ¿Ya? También otras causas de leucocitosis es la farmacológica. Pues tenemos el ejemplo de estos fármacos, como lo son el filgrastim. El filgrastim es un fármaco que tú lo utilizas en neoplasias hematológicas, ¿verdad? Para prevenir esas neutropenias febriles cuando uses fármacos quimioterapéuticos. Ya algo importantísimo que necesito que recuerden, y es algo contra que he preguntado, que es una reacción leucemoide, ¿ya? El nombre mismo te lo dice, porque uno mismo, aquí mismo, debe diferenciar si está frente a una leucemia como tal o está frente a una reacción leucemoide. La leucemia te marca valores de mayor a 50.000 células por microlitro, lo mismo que ocurre en las reacciones leucemoides. Pero hay algo importantísimo, es que cuando uno visualiza a través de microscopía, encuentra que la reacción leucemoide es hay un predominio de neutrófilos y esto es reactivo, es decir, que vas a encontrar formas en banda, mielocitos, metamielocitos, claro, como reacción. No obstante, en el paciente que tiene leucemia encontrarás formas mucho más inmaduras, como lo son estos blastos, ¿ya? Ojo con ese dato. De hecho, incluso reacciones leucemídeas tú las encuentras en contextos y en contextos de sepsis. Ejemplo clásico, y lo que vas a encontrar aquí, tras realizar una frotitis de sangre, son las granulaciones tóxicas dentro de un polimorfo nuclear. Seguimos.
Recordar que la bajada de los leucocitos debajo del valor normal de referencia se conoce como leucopenia. Vamos con los neutrófilos. Neutrófilos, el rango es entre 1500 a 7500 células por microlitro. Cuando se eleva, pues cada vez que escuches neutrofilia vas a pensar en infección bacteriana. También se puede manifestar en neoplasias hematológicas, tipo leucemias. Y leucopenias, ¿en qué casos? Hay las leucopenias primarias, que son por causas congénitas. Están las leucopenias infecciosas, las bacterianas, tipo Rickettsia, las virales, como por ejemplo las que ocurren en los sarampiones, las varicelas, incluso está el VIH, y también infecciones por protozoarios. También existen fármacos que me producen una neutrofilia, como es el que yo te dije, el filgrastim, o bien el que creo que más que nada nosotros conocemos son los famosos glucocorticoides, que esos generan una neutrofilia con una linfopenia. También tenemos a esas neutrofilias nutricionales, en donde por un déficit carencial de folatos, vitamina B12 en la dieta, entonces hay una neutropenia. También esto puede ocurrir por procesos malaxorativos a nivel intestinal, como resulta en el caso de los pacientes con enfermedad celíaca. Neutropenia. Esto también ocurre en enfermedades reumáticas, pacientes con artritis reumatoide, específicamente el síndrome de Felty, tienen esta neutropenia, ¿ya? Hiperesplenismo, pues por supuesto, esos pacientes cirróticos que desarrollan una hiperfuncionalidad del vaso, lo que van a hacer es que capturan esos neutrófilos y recuerda que el vaso es el cementerio de las células, los glóbulos blancos, por ende van a destruirlos, ¿ya? En una mayor proporción, por eso es que hay neutropenia en los pacientes cirróticos. En cuanto a eosinófilos, pues los eosinófilos, yo me acuerdo, el valor de referencia es gracias a que la letra E es la quinta letra del abecedario, entonces el valor de referencia es entre 50 a 500 microlitros, células por microlitro, y se me eleva en alergias, sea urticaria, crisis asmática, rinitis alérgica, infecciones, pues por supuesto, infecciones de tipo parasitario, infección con, pues la mebiasis, la yardasis, o por bien por Ascaris lumbricoides o filariasis. Esto puede desembocar en una eosinofilia. También los fármacos, por supuesto, por reacciones de hipersensibilidad, cualquier fármaco lo puede causar. Y autoinmune, recordar las vasculitis por Sjogren-Strauss, que es la vasculitis eosinofílica con polingitis, o incluso la famosa sarcoidosis, altamente evaluable, incluso hasta en el MIR. Seguimos con la basofilia también regla mnemotécnica para recordar los valores, que la letra B es la segunda letra del abecedario, entonces por ende los valores de referencia van de 20 a 200 células por microlitro. Cuando se me expresa principalmente esta basofilia, este exceso de basófilos, pues en contextos alérgicos. Seguimos, linfocitos. Hay una linfocitosis, puede ser fisiológica, como ya te comenté, en los recién nacidos, e infecciones bacterianas crónicas, ojo, la tuberculosis, que aquí es totalmente endémica en Ecuador, e infecciones virales, ¿ya? También puede haber las neoplasias, leucemias linfocíticas incluso, enfermedades autoinmunitarias, enfermedad inflamatoria intestinal, un Crohn, una colitis ulcerativa, sí que te lo puede causar, incluso vasculitis sistémicas. Cuando yo estoy frente a una linfopenia, pues sobre todo en contextos sépticos. Y bien, VIH, acuérdate que el virus del VIH, cuando un paciente desarrolla SIDA, lo que más decrece es el recuento linfocitario de TCD4, siendo menor a 200 células por microlitro de sangre. Los fármacos, otra vez, aquí vamos a tener a los glucocorticoides. Y bueno, recordarle que los valores de referencia de los linfocitos van a ser entre 1000 a 4000. Monocitos, estos no son tan tomados en cuenta, no obstante sus valores de referencia son entre 200 a 800. ¿Y en qué enfermedades? Yo los he puesto que me parecen muy importantes recordarlas, es que puede haber una monocitosis, un aumento de monocitos en infecciones crónicas como tuberculosis, o bien en causas autoinmunitarias. Ya con eso acabamos la serie blanca. Les expliqué, creo yo, lo más importante con respecto a los glóbulos blancos. Continuamos con la serie roja. Así que vamos. Hemoglobina. La hemoglobina, tapando los valores de referencia, en hombres, tenemos que sus valores van
desde 13 a 17 gramos sobre decilitro. En mujeres eso disminuye un tanto, entre 12 a 15 gramos sobre decilitro. El exceso de hemoglobina por encima de estos valores se conoce como poliglobulia. La disminución se conoce como anemias, claro está. A ver, aquí cuando hay un aumento de hemoglobina hay esas poliglobulias relativas, que es cuando el paciente está deshidratado, las poligloburias primarias, que es cuando está la famosa policitemia aérea, o las secundarias, que son bajo contextos compensadores, que ya les voy a estar explicando como lo que observas aquí. Cuando yo encuentro una poliglobulia secundaria, pues cuando hay una disminución de la oxigenación tisular, por cierto, esto es Harrison. Cuando hay una disminución de la oxigenación tisular, ¿qué es lo que conlleva esto? Pues una producción renal de eritropoyetina que me va finalmente a estimular la producción de eritrocitos, hematías. Por eso es que hay un aumento de los glóbulos rojos en sangre. Por eso también hay un aumento de la hemoglobina. ¿Bajo qué casos yo puedo encontrar una poliglobulia secundaria? Pues cuando hay un volumen sanguíneo bajo, típico caso del paciente chocado, paciente hipovolémico, paciente con anemia, pues por supuesto esas anemias hemolíticas tipo drepanocitosis o tipo talasemias, hemoglobina bajo también entra este contexto ahí. Mal flujo sanguíneo, pues por supuesto los pacientes que tienen falla cardíaca tienen mal flujo sanguíneo. Paciente con enfermedad pulmonar, pues por supuesto el paciente con EPOC, proponiéndoles el ejemplo del enfisema, donde las paredes alveolares están destruidas y a la vez que sus capilares, pues hay una disminución de la difusión de oxígeno. Eso se traduce en una disminución de la oxigenación tisular, lo que lleva a esto a un aumento de la eritropoyetina con aumento de los glóbulos rojos. Ahora bien, la reducción de esa hemoglobina me conlleva anemias. Tenemos otro dato importante que es el hematócrito. El hematócrito yo lo veo de la siguiente manera. El hematócrito yo lo veo, y de hecho es así, es la relación que existe entre los glóbulos rojos sobre un volumen. Normalmente es el volumen plasmático, es el plasma, ¿ok? Pero, van a darse cuenta de lo siguiente. ¿Por qué no solamente yo me quedo con el plasma? Porque, por ejemplo, ¿en qué caso yo tengo una poliglobulia relativa? Que es lo que no les conversé arriba. Es en estados de deshidratación. El paciente que está con vómitos incoercibles, unas diarreas incesantes y con sudoraciones profusas, incluso en quemados, grandes quemados, encuentras estados de deshidratación que conllevan a qué cosa, pues que el líquido se elimine, sea bien por tercer espacio o hacia el medio externo. Y bueno, pues quedan sobre todo esos glóbulos rojos que es lo que produciría pues una hemoconcentración, pero es porque hay una decaída en el volumen, sea plasmático o sea volumen corporal de agua con electrolitos. Continuamos con la disminución de estos hematócritos que te generan las famosas anemias y también en estados de hemodilución. Por cierto, el hematócrito en hombres es de rangos de 42 al 52% y en mujeres es de rangos de 36 a 46%. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues vamos con volúmenes corpusculares medios. Valor normal de referencia de 80 a 100 femtolitros. Cuando es menor a 80 es una anemia microcítica y sobre todo cuando escuches microcitosis en anemia, piensa en esto, anemia ferropénica. Anemia ferropénica, que es la causa más común de anemia y es lo que vamos a encontrar en los pacientes pálidos en la mucosa, en la piel. ¿Ok? Forman este tipo de anemias hipocrómicas y microcíticas. También encuentras las talasemias, pero las talasemias, bueno, ¿qué es lo que ocurre en las talasemias? Que son una causa hereditaria de anemias, es un déficit cuantitativo de hemoglobina. Aquí date cuenta que las cadenas de hemoglobina te forman la hemoglobina más común que nosotros conocemos, que es la hemoglobina A. ¿Qué es lo que ocurre en una talasemia? Pues como te dije, hay un déficit cuantitativo en donde bien, o hay una reducción de las cadenas betas, o hay una reducción de las cadenas alfa. Por ende, según sea la reducción de esas cadenas, tendrás una beta-talasemia si eliminas las cadenas betas, o una reducción de las cadenas alfas, pues si tienes una alfa-talasemia. Esto dependerá del reemplazo del ácido glutámico por el aminoácido valina. Así que continuemos. El opuesto a la talasemia en cuanto a déficit cualitativo se refiere es la anemia falciforme, por si acaso.
A ver, continuando con anemias de tipo normocítica, son esas anemias que encuentras en valores de 80 a 100 femtolitros. Esta es la de trastornos crónicos. Sobre todo encuentras a los pacientes que tienen neoplasias hematológicas con infecciones bacterianas crónicas como los tuberculosos. ¿Y por qué se ve esto? Porque las citoquinas proinflamatorias, esas mismas citoquinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, que son las que producen fiebre, las que producen fatiga en estos pacientes cronificados, también estas mismas citoquinas proinflamatorias lo que hacen es reducir y anular la producción de eritropoyetina y liberación de hierro, lo que me conllevaría finalmente a una reducción de glóbulos rojos. Ojo con ese dato. Esa es la de trastornos crónicos, que ya les conversé. También en casos de hemólisis, y dato clave de las hemólisis, que hay algunos criterios de hemólisis que son, a ver, aumento en la bilirrubina indirecta. Acuérdate que después de que se rompe el glóbulo rojo, el hematíe libera hemoglobina. Esa hemoglobina, a través de procesos metabólicos, se convierte en bilirrubina indirecta, biliverdina. Ya, a la vez que se destruye ese glóbulo rojo, también se liberan enzimas dentro del glóbulo rojo que van a manifestarse fuera de este, en el plasma, en la sangre. El caso es la LDH, donde vamos a encontrar un incremento de LDH. ¿Ya? Ahora bien, también cuando uno libera esa hemoglobina por el mismo proceso de hemólisis, esa hemoglobina queda totalmente libre y se une a la aptoglobina. Esa aptoglobina es fácilmente filtrable por el riñón y por ende hay una disminución de aptoglobina a nivel sérico. ¿Ya? Y finalmente hay una reticulocitosis, hay aumento de los reticulocitos. Es porque, claro, acuérdate que revisamos en las tablas de arriba. Si hay una disminución de la hemoglobina, pues esto me conlleva a una estimulación de eritropoyetina que me va a manifestar una producción de eritrocitos. Va a estimular la producción de eritrocitos, pero inmaduros, a manera de reticulocitos. Por eso es que hay reticulocitosis. Aquí están los 4 criterios de hemólisis cuando se revisan anemias hemolíticas. Ahora bien, macrocitosis. Cuando tenemos anemias macrocíticas, en anemias megaloblásticas y no megaloblásticas. Las megaloblásticas son esas anemias carenciales, déficit de B9 folatos o déficit de B12. Las no megaloblásticas, pues en pacientes alcohólicos, pacientes hepatópatas, ¿ya? En ese contexto. Y aparte que al ser células mucho más grandes, van a ser células que viven un tercio de la vida normal. La vida promedio del eritrocito es de 120 días. Por ende vivirán un tercio de todo ese valor normal de vida. Sería siquiera menos de unos 40 días aproximadamente. ¿Ya? El volumen corpuscular medio, me olvidé de mencionarles que es básicamente el tamaño promedio que tienen todos estos eritrocitos. Ahora sí, hemoglobina corpuscular media hace referencia a qué tan hemoglobinizadas están esos glóbulos rojos, esos hematíes. Valores normales de referencia, 27 menos 30, hasta 33. Bueno, una manera más fácil de recordar ese dato es que es 30 más menos 3. Así te acuerdas los valores de referencia mucho más rápido. Que cuando yo lo encuentro aumentado en esa hemoglobina corpuscular media en esferocitosis. Y pues por supuesto que tú lo vas a encontrar aumentado en las esferocitosis, que es una anemia hemolítica de tipo congénita, porque al hematíe, al ser mucho más pequeño, pues la hemoglobina entra con mayor facilidad, es decir, hay mucho más espacio porque el continente, que es el eritrocito, es disminuido en tamaño. Por eso es que hay mucho más hemoglobina en los pacientes que tienen esferocitosis. Y anemia ferropénica y talasemia son pacientes que tienen hipocromía. ¿Ya? Y si te das cuenta, hay algo súper curioso aquí, es que puede ser complicado hacer un diagnóstico diferencial entre una anemia ferropénica y una talasémica, porque las dos son tipos de anemias que me causan anemias microcíticas hipocrómicas, pero hay algo que me las diferencia. Concepto que he visto demasiado en los exámenes de España es el siguiente, que en las talasemias
El RDW, que viene a ser el ancho de distribución eritrocitaria, se refiere a la variación entre tamaños de eritrocitos, es normal, es decir, o sea, los eritrocitos tienen, la gran parte de los eritrocitos tienen una forma, un tamaño normal. Y es que, por supuesto, si bien hay una disminución de esas cadenas de globinas, esas cadenas alfa o esas cadenas betas, a pesar de esa disminución de cadenas, igual la cantidad de hemoglobina sigue siendo, bueno, el tamaño de los eritrocitos, mejor dicho, sigue siendo igual. Pero ¿qué es lo que pasa en la anemia ferropénica? Pues vas a encontrar eritrocitos de diferentes tamaños y por ende el ancho, la amplitud de distribución eritrocitaria se encuentra mucho más aumentada porque hay eritrocitos de diferentes tamaños, unos más pequeños, unos más grandes, unos de tamaño normal. Es por eso. Así que acabamos con la serie roja, finalmente vamos con las plaquetas, que es algo sencillísimo. Valores normales de referencia 150.000 hasta 500.000. Bueno, está aumentado, eso se conoce como trombocitosis. Cuando está disminuido, eso se le atribuye a trombocitopenia. Continuamos. Que hay trombocitosis primaria, por supuesto que está la trombocitosis esencial. Hay causas también secundarias. El paciente que está en un contexto después hemorrágico, el paciente que sale después de una apendicectomía, una colicistectomía, puede ser una trombocitosis. Porque acuérdate que toda injuria vascular, si recuerdas los pasos de la hemostasia, después del proceso de vasoconstricción, viene el proceso de agregación plaquetaria y adhesión plaquetaria. Entonces, por ende, debe haber una estimulación de esas plaquetas para que vayan a taponar, vayan a evitar que el paciente sufra más pérdidas sanguíneas. Hay causas autoinmunitarias de la cabeza cuando ves una trombocitosis en un paciente que sospecha una colagenopatía. Siempre pensar en artritis reumatoide es la única enfermedad autoinmunitaria o es de las únicas que cursan con trombocitosis. También eso ocurre en infecciones agudas, estas trombocitosis. Ahora bien, vamos con las trombocitopenias. Las trombocitopenias centrales que se generan por un defecto en la médula ósea, o las trombocitopenias periféricas, que son consecuencia de un defecto a nivel de plaquetas. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos con las centrales. La de la médula ósea, las causas de tipo infeccioso. Recientemente yo recuerdo haber visto pediatría y la que me puede estar causando esto es la infección por parvovirus B19, que deprime la médula ósea. Por eso es que incluso que las aplasias medulares o las anemias aplásicas pueden también desarrollar una anormalidad en la biometría hemática como una trombocitopenia. La mielofibrosis, pues, por supuesto. Y fármacos citotóxicos quimioterapéuticos sí que lo pueden ocasionar. Continuamos con causas periféricas en donde el efecto está en las plaquetas, en su consumo o en el proceso de destrucción de las mismas. En las púrpuras trombocitopénicas inmunitarias, en las púrpuras trombocitopénicas trombóticas, que son causas, bueno, al menos la primera, la púrpura trombocitopénica idiopática, es causa desconocida. También tenemos la púrpura trombocitopénica trombótica. Tenemos los pacientes que tienen sepsis e infecciones sépticas, sobre todo pensar en esto por consumo de esas plaquetas. También algo muy muy común en este medio, que es América Latina. Y de hecho creo que es lo que más me importaría que alguien que revise esto y esté en América Latina recuerde, es que los arbovirus, específicamente el dengue, es el que produce una trombocitopenia. Entonces, pilas con ese dato. También hay otros contextos que me producen trombocitopenias, como la coagulación intravascular diseminada, el síndrome HELP y el hiperesplenismo. Acuérdate que el último que es por atrapamiento celular en el vaso en los pacientes cirróticos. Entonces, eso fue todo. Ese fue el hiper mega resumen de cómo leer un hemograma completo, cómo interpretarlos. Espero les haya servido muchísimo de ayuda. Finalmente les dejo las referencias, toda la bibliografía que usé para desarrollar esta mini clase y por último les dejo mi página. Que tengan un muy bonito día. Gracias por escucharme. Hasta luego.